Muy buenos días. Hoy estamos celebrando a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús cruzaba por los sembrados un sábado y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Nuevamente estamos en esta controversia de los judíos que se negaban a aceptar al Mesías porque era un personaje común y silvestre, y ellos esperaban a alguien grandioso. Un poco lo que nos pasa a nosotros, que siempre estamos pensando que los curas o las personas consagradas tienen que ser personas muy, muy especiales. Y en realidad lo especial que puedan llegar a tener es la acción de Dios en ellos. En este caso Jesús, Dios mismo hecho hombre, era un hombre común y corriente, pero era el Señor del sábado. Y por sobre todo, Él vino a desmontar esta cosa del compromiso que estaba tan metido en la iglesia de Israel, del tener que cumplir las leyes para salvarse, y se habían olvidado lo fundamental que era la misericordia, de tener compasión de aquel que no cumplía la ley, de aquel que no podía porque no sabía o porque no tenía la gracia del Señor. Porque la verdad es que si nosotros podemos hacer algo bueno, es por gracia de Dios. Porque al estar contaminados por el pecado, nuestra tendencia, no digamos natural, pero la tendencia primera, no es natural porque no era esa nuestra condición cuando Dios nos creó. Nuestra tendencia primera es cometer el mal. Como dice San Pablo, mi proceder no lo comprendo. En queriendo el bien es el mal el que se presenta. Porque estamos contaminados por este pecado que está en nosotros. Y no hemos sido suficientemente educados para dejar que el Espíritu Santo actúe y vaya destruyendo ese ser de pecado que hay dentro nuestro. Por eso el catecumenado primitivo, primero lo que hacía era instruir a la gente para que dejara que el Espíritu Santo actuara en ellos y después recibieran el bautismo una vez que se veía que el Espíritu Santo estaba actuando en las personas. Nosotros recibimos el bautismo siendo niños con el compromiso de nuestros padres y padrinos de educarnos en la fe. Pero la verdad es que, por lo menos en mi caso, y me imagino que en el caso de muchos, y que he hablado con muchos y tienen la misma situación mía, los padrinos brillaron por su ausencia. A lo más les regalaban, como me pasaba a mí, para el cumpleaños y para la Navidad algún regalito. Pero nunca se preocuparon de transmitirme la fe. Y mis padres me pasaron la fe que podían. Mi papá no era muy religioso, mi mamá era bastante religiosa, pero de un Dios castigador, justiciero. Entonces, en realidad, más que nada me enseñó a tener miedo de Dios. Y eso fue todo. Y en el colegio, no digamos, lo pasé pésimo en los colegios de curas porque eran muy duros en sus tratos y las correcciones eran tremendas. En Punta Arenas había no voy a decir el colegio para no desacreditar, porque la verdad es que son casos personales, no es que sea esa la línea del colegio. Pero un sacerdote, por ejemplo, en Punta Arenas, nos agarraba de acá de la patilla y nos tiraba el pelo para arriba, por ejemplo, o nos hacía poner las palmas de las manos hacia arriba y nos daba un reglazo, y para corregirnos por cosas mínimas. Y no digamos en Viña, en otro colegio de curas también, el profesor de un idioma me humillaba porque yo era bruto para los idiomas. Nadie diría que más adelante yo iba a hablar 5, pero bueno, esas son cosas de Dios y milagros de Dios. Pero en esa época yo era perno. Pues bien,
La educación de la fe tenía que haber sido dada por nuestros padres y padrinos, ni siquiera en los colegios. Y hoy, además, no solo la fe, sino que hoy nos quieren quitar toda autoridad sobre nuestros hijos para educarlos en los colegios de acuerdo a la ideología imperante, que es terrible. O sea, ya no solo la fe no importa un pimiento en este mundo, sino que además el ser humano importa un pimiento y la familia importa un pimiento. Entonces acá el Señor está hablando muy seriamente. Esta palabra nos invita a reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Nos quedamos en la ley o empezamos a pasar a la misericordia? Porque si nos quedamos en la ley, tenemos que condenar a todos los que están gobernando el mundo hoy. Pero si pasamos a la misericordia, empezaremos a rezar por ellos, a pedir al Señor que tenga compasión de los más desconocidos de la fe, de los más desposeídos, de los que están engañados y de nosotros mismos, para que nos dé la fuerza de poder hacer aquello que es necesario que hagamos, que es orar por la salvación de todos nuestros hermanos. Misericordia quiero, que no sacrificios. No sacas nada con estar todo el día leyendo la Escritura, escrutando y todo, si no eres capaz de hacerle el bien a la persona que está sufriendo a la vuelta de tu casa. El que tenga oídos para oír, que oiga.